Eso me gusta, que estén bien cumplidos sobre la cita semanal, porque quiero que hablemos de un tema más que bonito. Resulta que esta semana conocí un asunto que tiene que ver sobre la aplicación de las normas del Código de Convivencia Ciudadana y que hay algunos inspectores que como que no tienen clara la situación, no reconocen cuál es la función de policía, el poder de policía y la actividad de policía. En el caso que les voy a comentar, un inspector de policía se entró a una propiedad privada sin orden del propietario y entonces quiero que miremos, ¿lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿En qué caso se puede hacer? ¿Y cuál es la diferencia entre poder, función y actividad de policía? Por eso los invito para que compartamos este video. Es muy importante porque a cualquiera le puede servir. Bueno, en el caso en comento, resulta que mi cliente tiene una finca en un sector rural, en un municipio cercano a Bogotá, y allí adelantó, digamos, algunas reparaciones, algunas obras, que fue arreglar unos establos, arreglar unos corrales, hacer unas cobertizas, y en ese momento la comunidad que se alarmó por el hecho de que se hicieron estos establos, acudió ante el inspector de policía se desplazó a la finca y entró sin la autorización del propietario. Se entró y cuando las personas que viven allí se encontraron era que el inspector estaba en su lugar de habitación. ¿Esto lo puede hacer? Pues resulta que no lo puede hacer, porque así él esté cumpliendo una función de inspección, vigilancia y control. Recordemos que estas funciones significa que sus decisiones son actos administrativos y por ello él no puede actuar sin estar sometido al imperio de la ley. Y resulta que este inspector de policía así lo hizo. Cuando me citó a la audiencia, le manifesté al inspector de policía que según lo reglamentado por el artículo 223 de la ley 1801, tenía que otorgarnos 20 minutos para nosotros poder justificar las conductas que supuestamente él encontró de manera ilegal, que para él necesitaban de licencia de construcción. Sea lo primero indicar sobre este aspecto que el artículo 29 de la Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso y significa que todo procedimiento debe respetar unas normas y reglas preestablecidas. Y el inspector falló en cuanto a esto. Además, que las pruebas obtenidas de manera ilegal tienen que ser excluidas dentro del proceso. Y el inspector, para agravar la situación, selló las supuestas obras. Primero, no son obras, porque los corrales, los cobertizos, estos elementos o este tipo de adecuaciones que se realizan con material no convencional, hay un concepto del Ministerio de Vivienda que establece que no necesitan licencia precisamente porque son con material no convencional. Entonces no habría motivo para que hubiera sellado estos elementos. Segundo, él entró, tomó material fotográfico, supuestamente practicó unas pruebas, pero entró de manera ilegal. La prueba obtenida de manera ilegal, según el artículo 29, es nula. Y al entrar al inmueble debía contar con permiso. Entonces recordemos que el artículo 162 de la ley 1801 del 2016 permitía que los funcionarios administrativos entraran al inmueble o el personal uniformado de policía también lo hicieran, siempre y cuando se contara con una autorización escrita del alcalde. Y aún así, una vez se penetraba al inmueble, se debía informarle, levantar un acta y de manera inmediata informarle al Ministerio Público e informarle al propietario del inmueble que se había penetrado en el inmueble. Pero recordemos que este artículo, el 162, fue revisado por la Corte Constitucional en una acción de constitucionalidad y declaró inexequible este artículo. La sentencia C223 del 2017 así lo consagró, porque se vulneraba la intimidad de la persona. Se permitía entrar por orden escrita para verificar, por ejemplo, si se estaba construyendo, si se estaban adelantando obras, para hacer una inspección de índole administrativo para verificar estas circunstancias o incluso habían otras causales sobre cuándo se podía entrar con orden escrita, por ejemplo, que hubieran actividades peligrosas, habían actividades de juegos pirotécnicos, juegos de azar, entonces que se podría entrar con orden escrita.
artículo que fue declarado inexequible por la Corte, entonces desapareció el ordenamiento jurídico. Entonces un inspector no puede ir a aplicar una norma que ya no existe porque fue declarada inexequible. El artículo 163 de la misma ley 1801 establecía o establece que se puede entrar sin orden escrita en los casos de que cuando una persona está pidiendo auxilio, cuando se necesita ir a cazar una fiera, un animal peligroso o feroz, o por un incendio, o por una inundación, o porque se amerite peligro, o porque se haya manipulación de pólvora, juegos pirotécnicos, o por estas circunstancias en las cuales se vaya a preservar el derecho a la vida, o porque el propietario no se encuentre y se vea en peligro sus elementos por vías de hecho, un tercero penetre en el inmueble, entonces quien puede entrar sin autorización alguna del propietario, pues es el funcionario de policía que ejerce la actividad de policía. Entonces es el personal uniformado de policía y solamente en esos casos y aún así debe levantar una acta y debe informarle al propietario en estos casos. Artículo que sí fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pero este artículo no establece nada con el tema de obras. El inspector, en su afán de contestar, argumenta que lo hizo cumpliendo con el artículo 158 de la ley 1801 del 2016. Y el artículo 158, si lo verificamos, habla sobre el registro de las personas y de los bienes muebles y inmuebles. Pero el artículo 158, que permite que se pueda hacer el registro de esta clase de bienes, dice que es para la actividad de policía. Entonces quiero hacerles una claridad. ¿Quién ejerce el poder de policía? ¿Quién ejerce la función de policía? ¿Y quién ejerce la actividad de policía? El poder de policía lo ejerce el Congreso de la República, porque es el encargado de dictar las normas impersonales, abstractas a toda la comunidad, como el código de policía o el código de convivencia ciudadana. Está en cabeza el Congreso de la República, con unos límites que le impone la misma constitución política, el derecho a la dignidad humana, los derechos fundamentales, como el debido proceso, los convenios y tratados internacionales. O sea, las normas tienen que enmarcarse dentro de esos parámetros. Encabeza el poder de policía del Congreso de la República, que tiene también residualmente o subsidiariamente este poder de policía en cabeza de las asambleas departamentales y de los consejos municipales. ¿Quién ejerce la función de policía? Pues el presidente de la República, el gobernador, el alcalde. Y ellos lo que hacen es cumplir con lo establecido por el Congreso de la República, o sea, por el poder de policía, y pueden reglamentar en algunos aspectos sin salirse. Una norma, una reglamentación no puede ir en contra de lo ya aprobado por el Congreso de la República. No podrían colocar una medida correctiva que no está allí o un procedimiento que no está allí. El presidente, gobernador y alcalde ejerce función de policía. Y la actividad de policía, el personal uniformado de policía. Entonces, si el artículo 158 dice que quien debe registrar, y el 159 habla del registro de personas, es nada menos quien ejerce actividad de policía, está hablando del personal uniformado de policía y no del inspector y de otros funcionarios. El inspector, al desconocer estos tres conceptos tan básicos, pues se extralimitó en sus funciones, lo cual puede tener causales disciplinarias y hasta penales. Y el inspector, al extralimitarse en sus funciones, también puede haber cometido un delito que es el prevaricato por acción, hizo un allanamiento de un bien inmueble, practicó unas pruebas de manera ilegal, y el artículo 29 de la Constitución Política establece que las pruebas obtenidas de manera ilegal serán nulas. Por eso el inspector no le quedaría otro camino que levantar un sello que impuso de manera ilegal, que penetró a un inmueble, declarar nulo todo lo actuado e incluso estaría en curso de consecuencias penales y disciplinarias. Quería contarles este caso porque no se conoce aún por los mismos funcionarios sus límites y por eso nosotros tenemos que hacer respetar los derechos. Estamos para eso, los invito y nos vemos en 8 días. Dios los bendiga, chao.